Imagina por un momento que tu padre, un hombre millonario, decide ponerse un disfraz de anciano pobre, solo para ponerte a prueba. Imagina que no lo reconoces y, cegado por el orgullo, lo humillas frente a decenas de personas. Ahora piensa, ¿qué pasaría si ese anciano fuera tu propio padre? ¿Qué destino te esperaría después de ese error imperdonable? Esta no es una historia cualquiera. Es un viaje lleno de drama, emoción y suspense, donde un hijo arrogante tendrá que caer hasta lo más profundo de la humillación para descubrir el verdadero valor de la vida. Entre lágrimas, sacrificios y segundas oportunidades, veremos cómo el dolor puede transformarse en esperanza y cómo el amor de un padre puede romper un corazón, solo para ayudar a reconstruir un alma. Te advierto algo, cada capítulo te va a doler, te va a emocionar y también te hará reflexionar sobre tu propia vida. No cierres esta página, quédate hasta el final, porque lo que vas a leer no solo es la transformación de un hombre, puede ser también la tuya. La puerta del restaurante Bella Vista se abrió con un susurro de bisagras y viento frío. Las copas tintinearon como si una nota desafinada hubiera atravesado la orquesta de murmullos. Los camareros se detuvieron por un segundo, clavados en sus pasos, y luego retomaron su coreografía de plata y porcelana. No era un cliente habitual, era un viejo, espalda encorvada, manos temblorosas aferradas a un bastón de madera gastada, abrigo sencillo, zapatos sin brillo, barba canosa mal recortada. Un intruso en territorio de reyes. Francisco aspiró hondo. El aire olía a carne sellada, a mantequilla de trufa, a vinos que habían dormido décadas. Ese aroma había sido durante años el perfume de su victoria. Miles de noches frente a una plancha humeante, dedos quemados, lluvia en la cara vendiendo sándwiches en una esquina. Todo le había abierto esas puertas. Aquella noche, sin embargo, no entraba como emperador. Entraba como nadie. «Quítate de en medio, viejo inútil». La voz cortó el salón como un vidrio roto. Un estallido de risas brotó de la mesa central. 3 hombres jóvenes, trajes impecables, relojes que brillaban como linternas. En el centro, su hijo, Rodrigo. El nombre le ardió por dentro como alcohol sobre una herida. Rodrigo cruzó las piernas con desparpajo y levantó la copa. «Este no es un comedor social, abuelo. Busca tu lugar». El corazón de Francisco golpeó como un martillo dentro del pecho. Observó la escena. Rodrigo impecable, con esa sonrisa ancha de quien confunde la impunidad con el encanto. A un lado, Rafael, heredero de una constructora. Al otro, Eduardo, influencer con 500.000 de seguidores y hambre eterna de contenido. Ligeramente detrás, Bianca, la novia, encogida en su silla, atrapada entre la vergüenza y el miedo. Un camarero se acercó al viejo con una cortesía impaciente. «¿Tiene reserva, señor?» Francisco negó con un gesto apenas visible. Antes, su nombre bastaba para que se abrieran mesas. Esa noche necesitaba la negativa, necesitaba el desprecio. Era parte de la prueba. «¡Agua!», berreó Rodrigo, de pie, teatral. «Tráiganle un vaso al artista». Más risas. Mesas vecinas bajaron la mirada. El silencio del cobarde siempre pesa más que un grito. El camarero regresó con el vaso. Rodrigo lo interceptó, lo tomó con dedos de joyería y lo volcó sobre el mármol. La cascada transparente se deslizó hacia los zapatos de Francisco como una humillación pulida. Francisco sintió el golpe en la carne. No era el papel del anciano lo que le dolía, era el padre viendo al hijo convertido en verdugo. Metió la mano al bolsillo interior del abrigo y rozó la carta doblada. El testamento reescrito esa misma tarde. No había venido a perdonar, había venido a confirmar. «Rodrigo, por favor», susurró Bianca, apenas moviendo los labios. La súplica murió en mitad de la sala, tragada por el brillo de los candelabros. «Miren la audiencia», cantó Eduardo levantando el móvil. «Contenido premium». Los dedos se le encendieron sobre la pantalla. El salón entero participó del espectáculo con esa complicidad de quien no quiere problemas. Algunos clientes apretaron los cubiertos, otros se inclinaron para ver mejor. Nadie se levantó.
Francisco dio un paso, luego otro. El bastón repiqueteó 3 veces. Tac, tac, tac. Se agachó. La columna protestó con un crujido real, no fingido. Recogió la servilleta que habían arrojado al suelo y la dobló con una paciencia extraña, como si domar el pliegue pudiera enderezar el mundo. Al alzar la mirada, encontró por un instante los ojos de su hijo. En ellos brilló un destello mínimo, un sobresalto fugaz, como si el reconocimiento quisiera nacer y alguien lo apagara con 2 dedos. Después, nada. Más risas, más copas. «¡Bravo!», aplaudió Rafael. «Ese viejo no se vuelve a sentar cerca de nosotros». Las botellas de 1000 reales destellaron bajo la luz. La espuma hinchó las copas como coronas de vanidad. 200.000 vistas fácil, celebró Eduardo. El estómago de Francisco se volvió piedra. El salón, con sus paredes espejadas y arreglos florales perfectos, parecía una vitrina de pecados pulidos. Recordó al niño de rodillas en la acera, jugando con tapas de botellas mientras él daba vuelta a la carne. Recordó el primer uniforme caro, el primer viaje, el primer gracias, papá, que hoy no encontraba eco en ninguna parte. «¿Puedo sentarme?», logró decir, y su voz se partió en 3 dentro de la garganta. El camarero negó crispado. «No quedan mesas, señor. Tal vez en otra ocasión». Otra ocasión. La frase quedó suspendida, redonda, cruel. Francisco enderezó el cuerpo cuanto pudo. Se vio reflejado en un espejo. Un hombre pequeño dentro de un mundo demasiado grande. Pero detrás de esa máscara humilde seguía el general silencioso, capaz de decidir cuándo retroceder y cuándo atacar. Se dio la vuelta. Caminó hacia la salida, con el bastón marcando sentencia en el mármol. Cada golpe era un sello invisible al pie de una orden. Basta. La noche de noviembre le azotó el rostro con olor a lluvia y electricidad. Cerró los ojos y vio el pasado entero. El primer carrito, el primer billete grande, el primer sueño. Abrió los ojos. La decisión estaba tomada, fría, irrevocable. En el bolsillo, el papel pareció aligerarse. Mañana pasaría por el despacho. El abogado esperaba un sí. Lo tendría. El punto final estaba escrito en una sola palabra, escupida entre risas y copas: inútil. La primera gota de lluvia le golpeó el dorso de la mano. Francisco sonrió sin alegría. El cielo, al menos, aún tenía el valor de caer donde debía. Y mientras un trueno rodaba a lo lejos, dio el primer paso de la guerra más difícil de su vida. No para destruir a su hijo, por más que la noche le pidiera venganza, sino para rescatarlo del fondo oscuro del espejo. Aunque, para lograrlo tuviera que romperlo primero, la madrugada se extendía como un pasillo interminable dentro de la torre de cristal donde Francisco reinaba desde hacía décadas. Caminaba por los corredores desiertos con paso lento, pero la mente galopaba a toda velocidad. Cada cuadro en la pared, cada trofeo en una vitrina, cada fotografía con personalidades influyentes era un espejo deformado que le gritaba una sola pregunta: ¿valió la pena? Encerrado en su despacho de mármol y maderas nobles, abrió la gaveta inferior y sacó una fotografía. El ascensor del edificio de lujo se detuvo con un suspiro metálico. Rodrigo apretó la mandíbula. El mensaje de su padre aún ardía en la pantalla. Mañana a las 8, inventario y entrega de llaves. Doctor Méndez te explicará. No había emoticonos, ni hijo, ni por favor. El frío del texto lo dejó temblando. Buenas noches, señor Rodrigo, saludó el portero con la voz atada a la costumbre. Últimas noches parece, masculló él, empujando la puerta del penthouse. El lugar, con su vista panorámica y el eco de los pasos sobre mármol italiano, parecía otra persona. Arrogante, impecable, intocable. Una hora después, 2 hombres de traje oscuro, funcionarios de la empresa, terminaron el inventario. Relojes, arte, electrónica, llaves del coche. Todo etiquetado, todo fotografiado. El rugido de la Ferrari al alejarse sonó como un animal que no volvería. «Firme aquí», dijo uno de ellos. Rodrigo estampó su nombre con un trazo que ya no imponía nada. El papel olía a fin de fiesta.
Cuando cerró la puerta por última vez, se permitió un lujo que no requería tarjetas. Se desplomó en el sofá y lloró sin ruido. Orgullo herido, sí, pero también miedo. Ese que huele a sótano y a calle mojada. Amaneció en un apartamento de un dormitorio, periferia profunda, 8 paradas de autobús, más allá de su antigua vida. Paredes finas, azulejos agrisados, una mesa de plástico, un colchón que crujía como un secreto. La llave se atascaba. En la nevera solo una sombra de luz. El móvil vibró. Rafael. ¿Y la ronda de esta noche? Tengo mesa en el Bella Vista. Vamos con Bianca y unos socios. No faltes. Rodrigo. No puedo. Pasó algo. Silencio. Luego otro mensaje. Rafael. ¿Algo grave? Rodrigo. Mi padre me cortó todo. Apartamento, coches, tarjetas. Me puso de repartidor. Necesito ayuda. El silencio que siguió no fue de preocupación, fue de cálculo. Rafael. Mira, sabes que te tengo cariño, pero nuestro grupo es, ya sabes. Hay códigos. Arregla eso con tu padre y hablamos. La amistad se le desmoronó en la pantalla como yeso viejo. Escribió a Eduardo. Rodrigo. Necesito que me pagues las colaboraciones pendientes. Eduardo. Bro, te deposité lo último la semana pasada. Y sin coche, sin lifestyle, ¿qué contenido harás? Piénsalo. Abrazo. El abrazo era un emoji que no llegaba a ninguna parte. A las 6 de la tarde, la camioneta de la empresa lo dejó en el depósito de bicicletas. Un patio de cemento, rejas altas, 50 bicicletas amarillas en fila como soldados. Un hombre de barriga prominente y voz de lija lo recibió sin levantar las cejas. Marcos, supervisor, aquí no hay príncipes, hay kilómetros, y lluvia, y hambre. ¿Entendido? Rodrigo tragó. Entendido, señor. Las risas apagadas de algunos repartidores rodaron por el patio. Uno de ellos, flaco, con ojos vivos, le dio una palmada en el hombro. Carlos, si sobrevives la primera semana, te invito a una empanada. Lo intentaré, dijo Rodrigo con un hilo de humor que no sabía de dónde sacó. El uniforme le quedó extraño, demasiado real, demasiado honesto. La mochila térmica pesaba como un castigo. Le dieron un casco, un celular barato con la app de pedidos y una lista de barrios que para él eran islas sin nombre. La primera dirección, una calle con baches donde las motos rugían sin reglas. No había GPS en la bicicleta y el mapa del móvil se colgaba. Preguntó 3 veces, sudando bajo un cielo de nubes verdes. Una señora mayor le indicó con paciencia: suba la cuesta, doble en la esquina del almacén azul y no suelte la bici, muchacho. No la soltó, pero la lluvia llegó como un enemigo puntual. En 5 minutos estaba empapado, ropa pegada, manos heladas, la mochila goteando. Se refugió bajo un alero y oyó la risa de 2 repartidores que pasaban zumbando. Primera lluvia y ya se rinde, Playboy, siguió. La segunda entrega lo llevó a una ladera donde las calles eran venas estrechas. Los perros ladraron con una furia que se parecía a la del mundo. Nadie le sostuvo la puerta. Nadie dijo, por favor. A veces, ni siquiera un gracias. Se sintió invisible. Por primera vez, comprendió la palabra desde el lado correcto. A las 6:15, de vuelta al depósito, entregó una estadística que dolía. 22 entregas, leyó Marcos. Mi récord en el peor día fue 35. Estás muy por debajo. Es mi primer día, señor, estoy aprendiendo. Aquí no se aprende, aquí se cumple. Rodrigo apretó los dientes. No discutió. Lo único que quería era una ducha caliente que no tenía. Encontró, en cambio, un hilo de agua tibia y un espejo opaco en el apartamento. Se miró. El traje había desaparecido. El reloj también. Quedaba un rostro joven con ojeras, el pelo pegado a la frente, los ojos recién nacidos al cansancio. El móvil vibró de nuevo. Número desconocido. ¿Rodrigo? Soy Bianca. El nombre le perforó el pecho. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja. Lo de Rafael fue cruel. Estoy vivo, dijo él. Por ahora. Te llevaré comida mañana. No digas que no. Hubo un silencio dulce.
Bianca, ¿por qué sigues conmigo? Del otro lado, una risa triste. Tal vez porque quiero ver si eres capaz de seguir contigo. La llamada terminó. Rodrigo se dejó caer en el colchón fino. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con un ritmo que, por primera vez, no le pareció amenaza, sino latido. Cerró los ojos con el cuerpo roto y un presentimiento que daba miedo admitir. La caída había comenzado, y quizá, solo quizá, también el ascenso. La bicicleta amarilla brillaba bajo el sol como una burla. Rodrigo se ajustó el casco, incómodo, y miró la fila interminable de repartidores que esperaban las órdenes del supervisor. Todos parecían más fuertes, más curtidos, más preparados para la jungla de la ciudad. Él, en cambio, se sentía como un actor disfrazado en un papel que no entendía. «Hoy pedaleas hasta que el cuerpo te pida rendición», gritó Marcos, el supervisor, con voz de humo y autoridad. «Aquí no hay herederos, ni hijos de nadie. Aquí hay kilómetros, sudor y hambre, ¿quedó claro?» «Sí, señor», respondió Rodrigo, tragando saliva. Las risas corrieron entre los compañeros, secas y filosas. Algunos murmuraban apodos: príncipe, playboy, señorito. La primera humillación de la jornada había llegado antes incluso de la primera entrega, el bautismo de asfalto. La aplicación sonó en el móvil barato que le habían dado. Primer pedido. Dirección: Callejón de las Rosas, barrio San Miguel. Rodrigo frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Se lanzó a la calle pedaleando torpemente, mientras los autos rugían a su alrededor como bestias metálicas. El aire olía a gasolina y fritura, tan distinto al perfume caro de sus noches pasadas. Preguntó 3 veces antes de encontrar la ruta correcta. Una mujer mayor le señaló con amabilidad, pero también con una advertencia. «No te distraigas, hijo. Aquí el que se distrae pierde la bici», o algo peor. Cuando llegó al destino, el cliente lo recibió sin mirarlo. Tomó la bolsa de comida, tiró las monedas exactas y cerró la puerta. Ni un gracias. Rodrigo quedó de pie unos segundos, escuchando cómo su propio orgullo se desplomaba dentro del pecho. La lluvia como enemiga. La segunda entrega lo sorprendió con un aguacero brutal. Las calles se convirtieron en ríos de barro y basura, y cada pedalada fue un castigo. El uniforme se le pegó al cuerpo, la mochila goteaba, el casco resbalaba sobre los ojos. Se refugió bajo un toldo, jadeando. 2 repartidores pasaron a toda velocidad, riendo y gritando. «Primera lluvia y ya te escondes, príncipe». Rodrigo cerró los puños. Quiso responder, pero la vergüenza le cerró la garganta. Se obligó a volver al camino. La regla no escrita era clara. Sol, frío o tormenta, la entrega nunca se detenía. La invisibilidad. El tercer pedido lo llevó a una colina empinada en un barrio polvoriento. Los perros ladraban, los niños lo señalaban, los autos apenas esquivaban su bicicleta. Cuando al fin entregó el paquete, un hombre le lanzó las monedas al suelo. Rodrigo se agachó a recogerlas con las manos húmedas, consciente de las miradas curiosas alrededor. Era invisible como persona, visible solo como herramienta. Por primera vez, comprendió lo que significaba ser reducido a un uniforme. El regreso al depósito a las 6 de la tarde volvió al punto de partida. Había logrado apenas 22 entregas, muy por debajo de la meta. El cuerpo le temblaba, las piernas eran fuego, las manos olían a óxido de manubrio. Marcos lo esperaba con una sonrisa cruel. 22. En mi peor día hice 35. Eres patético, príncipe. Rodrigo intentó defenderse. Fue mi primer día, señor. Estoy aprendiendo. Aquí no se aprende. Aquí se sobrevive. Las risas de los demás fueron cuchillos que se le clavaron en la espalda. Rodrigo bajó la cabeza. No respondió. La humillación era más pesada que el cansancio. La soledad del nuevo hogar. Esa noche llegó al apartamento barato con el cuerpo destruido. El colchón era delgado, la ducha apenas escupía agua tibia. Se miró en el espejo rajado del baño. El reflejo devolvía un rostro distinto, sin brillo, sin lujo, solo un joven derrotado. El móvil vibró. Era un mensaje de Bianca.
¿Cómo estás? No me dejes de responder, por favor. Rodrigo respiró hondo y contestó con los dedos temblorosos. Estoy bien, solo cansado. Era mentira. No estaba bien, pero sabía que esa mentira era el único escudo que le quedaba. Se acostó mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, bocinas, discusiones, motos que pasaban a toda velocidad. El mundo seguía girando sin él, indiferente a su caída. Cerró los ojos y pensó en la palabra que más odiaba: inútil. Esa noche comprendió que el infierno no tenía llamas. Tenía asfalto mojado, hambre en el estómago y el eco cruel de risas ajenas. El príncipe había muerto. Lo que quedaba era un repartidor más, perdido en una ciudad que no perdona. El despertador del móvil barato sonó a las 5 en punto. Rodrigo abrió los ojos con la sensación de haber dormido en una cama de piedras. Sus músculos ardían, las manos todavía temblaban por el esfuerzo del día anterior, y la espalda crujía como un mueble viejo. Se levantó despacio, observando el apartamento diminuto que ahora llamaba hogar. Paredes descascaradas, una mesa coja, una nevera casi vacía. Tomó el uniforme amarillo, todavía húmedo por la lluvia, y lo vistió con resignación. El casco estaba abollado en un costado, y la mochila térmica olía a plástico mojado. Respiró hondo. Hoy debía hacerlo mejor. No había otra opción. La bienvenida del supervisor. En el depósito, los repartidores ya formaban un semicírculo alrededor de Marcos, el supervisor. El hombre tenía la voz grave y los ojos de quien había visto demasiados fracasos. «Nuestro príncipe sigue aquí», dijo con sorna, señalando a Rodrigo. «A ver cuánto dura antes de pedirle a papá que lo salve». Las risas resonaron. Rodrigo tragó saliva y bajó la cabeza. Sentía que cada carcajada era una piedra lanzada contra su orgullo. «Hoy quiero ver mínimo 30 entregas de cada uno», continuó Marcos. «El que no llegue se queda limpiando bicicletas hasta medianoche». Rodrigo apretó los puños. El día apenas comenzaba y ya pesaba como un castigo. El asfalto no perdona. El primer pedido lo llevó a una avenida atestada. Los coches no lo respetaban. Las motos lo rebasaban a centímetros. Pedaleó con rabia, pero pronto comprendió que la ciudad no se doblegaba ante nadie. Cada semáforo era una trampa, cada bache un enemigo. Al entregar la comida en un edificio deteriorado, el cliente lo miró con desprecio. «Llegas tarde». Rodrigo quiso explicarse, pero el hombre ya había cerrado la puerta. Ni una moneda de propina, solo el eco de un portazo en la cara. El segundo pedido fue peor. Un adolescente abrió la bolsa, revisó la comida y rió burlonamente. «Gracias, príncipe. ¿No tienes cambio de realeza?». Los amigos del chico se carcajearon en coro. Rodrigo sintió que la sangre le subía al rostro. No respondió. Giró la bicicleta y se marchó, con la humillación como pasajero invisible. La voz del cuerpo. A mediodía, el sol ardía como un látigo. El uniforme le pegaba a la piel, y cada pedalada era un recordatorio de su debilidad. Tenía sed, hambre, pero no podía detenerse. El reloj corría. Las órdenes seguían llegando. Hizo 15 entregas en 4 horas, muy lejos de la meta. En una esquina se detuvo a beber agua de una botella plástica. Un repartidor veterano lo miró y dijo: «No te detengas, muchacho. Aquí el cansancio se paga caro». Rodrigo asintió. Volvió a subirse a la bici, aunque las piernas ya parecían de plomo. El desprecio de los compañeros al caer la tarde llegó al depósito con 22 entregas, exactamente como el día anterior. Marcos lo esperaba con los brazos cruzados. 22 otra vez. «Eres un chiste repetido, príncipe». Rodrigo bajó la cabeza. Los demás rieron, algunos con malicia, otros con compasión disfrazada. El eco de esas carcajadas se le quedó pegado como una marca de fuego. «Señor, estoy mejorando», intentó defenderse. «Mañana lo haré mejor. Mañana no me sirven excusas. Mañana quiero resultados. O serás el ejemplo de lo que no se debe hacer». La soledad más cruel. Esa noche, Rodrigo regresó al apartamento con el alma rota. Se dejó caer en el colchón delgado y miró el techo agrietado. El silencio era pesado
interrumpido solo por las sirenas lejanas y el ruido de motocicletas. El móvil vibró. Era un mensaje de Bianca. ¿Lo lograste? Rodrigo dudó antes de contestar. Sí, hice lo que pude. Ella respondió con un corazón, pero él no sintió alivio. Sabía que esa no era la verdad. Lo que había hecho no era suficiente, ni para el trabajo, ni para sí mismo. Cerró los ojos. Vio la cara de su padre en el restaurante, disfrazado de viejo, y escuchó la palabra que lo había condenado: inútil. Esa palabra seguía persiguiéndolo en cada pedalada, en cada risa de burla, en cada silencio de cliente indiferente. Esa noche comprendió que la humillación no era un momento, era un peso que lo acompañaría hasta que demostrara lo contrario, y mientras el sueño lo vencía, juró en silencio: al día siguiente no sería el mismo. El tercer domingo de trabajo comenzó como los demás, con un cuerpo que parecía de piedra y un ánimo que se arrastraba como sombra. Sin embargo, algo distinto palpitaba en Rodrigo. La humillación constante lo había vaciado por dentro, pero en ese vacío empezaban a encenderse pequeñas chispas, destellos de algo que aún no sabía nombrar: el encuentro con doña Conceição. Esa tarde, la aplicación le marcó un pedido en una callejuela polvorienta de un barrio humilde. La casa era pequeña, con paredes sin pintar y un portón oxidado. Tocó tímidamente. Una mujer mayor de cabello blanco recogido en un moño abrió con una sonrisa cansada. «Gracias, hijo. Justo lo que necesitábamos». Rodrigo entregó la bolsa y notó que la mujer buscaba en un monedero viejo, sacando monedas sueltas. Le temblaban las manos. «Señora, no se preocupe por la propina», dijo Rodrigo con voz que lo sorprendió a sí mismo. «Lo importante es que disfruten la comida». Ella lo miró con los ojos humedecidos. «Mi nieto está enfermo en el hospital. La medicina es cara y a veces no nos alcanza para comer. Dios te bendiga por tu paciencia». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Recordó todas las cenas opulentas que había despreciado, los platos que había dejado a medias en restaurantes de lujo, y ahora, frente a esa mujer, comprendía lo que realmente significaba el hambre. Sacó discretamente 4 billetes que guardaba para sí mismo. «Compre el remedio, por favor. Que Gabriel mejore». Doña Conceição lo abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía de verdad. El primer «gracias» sincero. De camino a otro pedido, la lluvia volvió. Esta vez no se refugió. Pedaleó con la ropa empapada, el viento helado golpeándole la cara. Llegó a la dirección, una vivienda humilde donde 2 niños esperaban en la puerta. Estaban flacos, con los pies descalzos, pero sonrieron al ver la comida. «Mamá, llegó», gritó la niña. La madre salió, avergonzada, contando monedas. Rodrigo la detuvo. «No hace falta. Promoción especial de la empresa», mintió sin temblar. Quería regalarles aquel momento. La mujer rompió en llanto. «Hace 3 días que solo comemos pan. Dios lo mandó, hijo. Gracias, gracias». Rodrigo subió a la bicicleta con el pecho lleno de una emoción desconocida. No era orgullo, no era vanidad, era algo más limpio, la certeza de haber hecho lo correcto, la burla de siempre. Cuando regresó al depósito, Marcos lo recibió con el mismo sarcasmo de costumbre. «30 entregas. Apenas cumpliste la meta, princesa. ¿Quieres una medalla?» Rodrigo no respondió. Por primera vez, las palabras del supervisor no lo atravesaron. Tenía la imagen de los niños en la puerta, el abrazo de doña Conceição, la gratitud sincera. Eso pesaba más que cualquier burla. La semilla de la transformación. Esa noche, en el colchón fino de su apartamento, Rodrigo pensó en lo que estaba ocurriendo. 3 semanas atrás, era un hombre rico pero vacío. Ahora era pobre, cansado, humillado, pero sentía un propósito que nunca había tenido. El móvil vibró, un mensaje desconocido. «Mi hijo salió del hospital. La medicina funcionó. Dios lo bendiga siempre, Rodrigo. Conceição».
Rodrigo dejó el móvil en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, pero no era dolor. Era alivio, era un inicio. Por primera vez, no le importaba el lujo perdido, ni los amigos ausentes, ni las burlas de Marcos. Descubría que la vida podía brillar en los lugares más oscuros, y que esas pequeñas luces, los ojos de una abuela agradecida, la sonrisa de dos niños, podían guiarlo hacia un camino nuevo. El príncipe caído había encontrado su primera chispa de humanidad. El amanecer llegó con un silencio pesado, roto solo por el rugido distante de motocicletas. Rodrigo se levantó del colchón delgado, con el cuerpo adolorido, pero con algo distinto en el pecho, una determinación que no había sentido antes. La noche anterior había descubierto que un gesto pequeño podía cambiar el mundo de alguien, y ese descubrimiento le quemaba las entrañas como una verdad imposible de ignorar. El depósito en tensión. En el patio de cemento, los repartidores se alineaban frente a Marcos, que sostenía una lista con una sonrisa cruel. «Hoy hay recortes», anunció con voz grave. «La empresa decidió que sobran manos. Los que nombre se van sin discusión». Rodrigo sintió un escalofrío. Observó a sus compañeros, hombres y mujeres, que se rompían el cuerpo cada día. Para ellos, ese empleo era lo único entre la comida y el hambre. «Carlos», leyó Marcos. El flaco que le había ofrecido amistad bajó la cabeza como un condenado. Antonio, 55 años, 4 hijos. María, la única mujer del grupo, que cuidaba a su madre enferma. Los rostros se desmoronaban uno a uno. Rodrigo apretó los dientes. No podía quedarse callado. El primer desafío, «Señor», dijo con voz más fuerte de lo que esperaba. Marcos levantó las cejas, sorprendido. «¿Qué pasa, príncipe? ¿Ya aprendiste a hablar?» Rodrigo tragó saliva, pero no se echó atrás. «Ellos no merecen irse. Son los que más trabajan. Si falta alguien aquí, no son ellos». Las carcajadas estallaron alrededor. Marcos avanzó hasta quedar frente a él. «¿Me estás desafiando?» Rodrigo sostuvo su mirada. «Solo digo la verdad». Por un segundo, el silencio se hizo tan denso que nadie respiró. Marcos sonrió con frialdad. «Si tanto te preocupas, intercambia tu puesto con ellos. Tú te vas, y uno de estos se queda». El corazón de Rodrigo se aceleró. La oferta era una trampa, pero también una oportunidad. Cerró los ojos un instante y recordó a doña Conceição, a los niños hambrientos, al sentido nuevo que había encontrado. «Si es necesario», dijo con voz firme, «acepto». El respeto inesperado. El murmullo recorrió el grupo como una ola. Nadie lo esperaba. Incluso Marcos se quedó mudo un instante, sorprendido. Luego bufó y rompió la lista en dos. «Hoy no habrá despidos, pero ten cuidado, príncipe. Aquí las palabras cuestan caro». Rodrigo respiró aliviado. Carlos le dio una palmada en la espalda. María, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Gracias». Por primera vez, los demás repartidores lo miraron de otra manera, no como un intruso rico, disfrazado, sino como uno de ellos, el dilema del dinero. Ese día Rodrigo apenas juntó lo justo para comer. Al llegar a casa encontró a João, un repartidor mayor, sentado en las escaleras. Tenía la mirada perdida. «Mi hijo necesita medicinas, el sueldo no alcanza», dijo con voz rota. Rodrigo dudó. Solo tenía unas pocas monedas y billetes guardados para la semana. Si los entregaba, no comería. Pero si no lo hacía, un niño sufriría. Extendió el dinero sin pensarlo más. «Tómalo, João. Tu hijo lo necesita más que yo». El hombre lo abrazó con fuerza, sin palabras. Rodrigo sintió que, aunque su estómago rugiera vacío, su corazón estaba más lleno que nunca. El despertar de un líder. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en todo lo que había ocurrido. Había enfrentado al supervisor, había defendido a sus compañeros, había compartido lo poco que tenía. No eran gestos grandes, pero eran las primeras decisiones correctas de su vida. El móvil vibró. Era un mensaje de su padre. «Mañana quiero hablar contigo. Francisco». Rodrigo se quedó mirando la pantalla con las manos temblorosas. No era un mensaje frío de negocios,
No era un mandato con abogados de por medio. Era la primera vez en meses que veía el nombre de su padre sin muros de distancia. Sonrió apenas. Sabía que la conversación sería dura, que nada estaba resuelto, pero algo había cambiado. Ya no era el hijo arrogante esperando heredar. Era un hombre dispuesto a luchar, incluso a equivocarse, para ganarse un lugar digno. En la oscuridad del apartamento humilde, con el estómago vacío y el cuerpo adolorido, Rodrigo comprendió algo que le heló la sangre y al mismo tiempo lo llenó de esperanza. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de ser pobre. La mañana llegó gris, con nubes densas que parecían presagiar tormenta. Rodrigo despertó antes de que sonara el móvil. Había pasado la noche en vela, con la mente girando en torno al mensaje de su padre. «Mañana quiero hablar contigo». Eran palabras simples, pero pesaban como un veredicto. Se vistió con el uniforme amarillo, el casco abollado, y miró por última vez la bicicleta recostada contra la pared. Aquel objeto, que al principio le había parecido una condena, ahora era testigo de su transformación. Respiró hondo y salió. La llegada inesperada. A media mañana, un golpe en la puerta del pequeño apartamento lo sobresaltó. Cuando abrió, allí estaba Francisco, de pie, con un abrigo oscuro y la mirada que mezclaba orgullo y dolor. «¿Puedo pasar?», preguntó el padre. Rodrigo asintió, nervioso. Francisco entró y recorrió el lugar con los ojos. Observó las paredes descascaradas, la mesa de plástico, el colchón delgado en la esquina. Se llevó una mano al rostro, como si no pudiera creer que su hijo, el heredero de un imperio, viviera en esas condiciones. «Dios mío», susurró, «¿has estado viviendo así todo este tiempo?». «Así vive mucha gente, padre», respondió Rodrigo con voz serena, «y lo hacen con dignidad». Francisco se sentó en la única silla. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. «Te vi en el restaurante, ¿recuerdas? Te vi humillar a un anciano delante de decenas de personas. No sabías que era yo, pero eso no importa. Lo que me destrozó no fue que me insultaras. Fue que descubrí que mi hijo se había convertido en el tipo de hombre que más desprecio en este mundo». Rodrigo bajó la cabeza. «Lo sé, y no tengo excusas, pero estos meses me han cambiado». La confesión del hijo Rodrigo comenzó a hablar, con la voz quebrada pero sincera. Le contó cómo había sentido el desprecio de los clientes, las risas crueles de sus compañeros, el peso del cansancio. Le habló de doña Conceição, de los niños que comían pan seco, de Juan y su hijo enfermo. Le habló de las pequeñas decisiones que lo habían transformado: dar su propio dinero, enfrentarse a Marcos, compartir lo poco que tenía. «Nunca había sentido lo que era ser invisible», dijo. «Y ahora lo sé. También sé lo que significa que alguien te mire con gratitud verdadera. Padre, por primera vez siento que mi vida tiene propósito». Francisco lo escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. El padre revela la prueba. «Todo esto», dijo al fin, «fue una prueba. Una prueba cruel, lo sé, pero necesaria. Quería saber si todavía había humanidad en ti, si todavía eras capaz de mirar a otro sin soberbia. Y lo lograste, Rodrigo. Pasaste la prueba». Rodrigo levantó la vista, incrédulo. «¿Quieres decir que todos tus compañeros serán recontratados mañana? Juan tendrá un cargo mejor y Marcos será trasladado a otro departamento». Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la mesa de plástico para no caer. «¿De verdad?». Francisco se levantó y puso una mano firme en su hombro. «Hijo, me has demostrado que puedes ser más que un heredero. Puedes ser un líder». El abrazo que faltaba. El silencio se hizo denso entre los dos. Rodrigo, con la voz quebrada, dijo: «Padre, lo siento. Lo siento por todo el daño, por todas las veces que te avergoncé». Francisco lo miró largo rato, luego lo abrazó con fuerza. Un abrazo que llevaba años retenido, un puente reconstruido sobre ruinas. «No eres el hombre que odiaba aquella noche en el restaurante», susurró el padre. «Ahora eres el hijo que siempre quise tener». Rodrigo cerró los ojos. Por primera vez en meses, no sintió el peso de la humillación. Sintió alivio, redención.
Un nuevo comienzo. Cuando Francisco se marchó, dejó tras de sí un aire distinto en el apartamento. Rodrigo miró la bicicleta amarilla apoyada en la pared. Sonrió. Aquella bicicleta, símbolo de su caída, se había convertido en la herramienta de su renacimiento. Sabía que lo que venía no sería fácil, que la verdadera prueba apenas comenzaba. Pero ya no estaba solo. Tenía el perdón de su padre, la confianza de sus compañeros y la certeza de que podía elegir el camino correcto. En ese instante, Rodrigo comprendió que no había perdido todo. Había ganado lo más importante, la oportunidad de empezar de nuevo. El amanecer trajo un aire distinto. No era más liviano. La ciudad seguía rugiendo con sus motores, sus gritos y su prisa, pero Rodrigo lo respiraba como si fuera el primer aire verdadero en años. La conversación con su padre lo había marcado. El perdón había sanado parte de la herida, pero también había dejado un peso nuevo, la responsabilidad. La idea que germina. Esa mañana, mientras pedaleaba rumbo al depósito, observó con otros ojos los barrios que recorría. Techos de chapa, calles rotas, niños jugando descalzos. Pensó en Doña Conceição, en Juan, en María, en tantos rostros que había conocido en la periferia. Cada uno de ellos era una historia de lucha, de abandono, de invisibilidad. Si yo pude cambiar, pensó, ¿por qué no podría ayudar a que ellos también cambien su destino? La idea germinó como semilla en tierra húmeda. Crear algo que diera esperanza, un espacio donde nadie fuera tratado como desecho. El regreso al depósito. Al llegar, los compañeros lo recibieron de manera diferente. Ya no era el príncipe ni el playboy. Ahora lo miraban con respeto silencioso. Carlos le sonrió con complicidad. Juan lo abrazó con lágrimas en los ojos. Marcos, el supervisor, ya no estaba. En su lugar, había un nuevo encargado, más justo y respetuoso. Francisco había cumplido su promesa. Rodrigo, dijo Carlos con una mezcla de incredulidad y gratitud, nunca pensé que alguien como tú se pondría de nuestro lado. Rodrigo sonrió. Yo tampoco lo pensé, hasta que me tocó vivirlo. La reunión con el padre. Esa noche, su padre lo citó en la oficina de la empresa. Francisco no llevaba traje. Vestía ropa sencilla, como en los viejos tiempos de los carritos de comida. Si de verdad quieres redimirte, dijo Francisco, no basta con repartir pedidos. Debes transformar tu dolor en algo que salve vidas. Sobre la mesa había planos y documentos. Francisco los desplegó. Proyectos de construcción de comunidades autosuficientes para familias sin hogar, con viviendas, huertos comunitarios y talleres de trabajo. Llevaba años soñando con esto, confesó, pero no podía liderarlo solo. Me hacía falta alguien que hubiera tocado el fondo y supiera lo que significa ser invisible. Ese alguien eres tú. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Quieres que yo lidere esto? No lo quiero. Lo necesito. El compromiso. Pasaron horas discutiendo detalles, soñando con números, dibujando posibilidades. Rodrigo veía en cada línea de los planos los rostros de las personas que había conocido pedaleando bajo la lluvia. Imaginaba a los niños con una cama real, a las madres con un techo seguro, a los ancianos con dignidad. Al final se puso de pie, con los ojos brillantes. Acepto, padre, quiero dedicar mi vida a esto. Francisco lo abrazó. Entonces, hijo, el verdadero trabajo comienza ahora. La primera piedra. Semanas después, se colocó la primera piedra de la comunidad Nuevo Amanecer. Rodrigo, vestido con casco y chaleco, ayudó a levantar los cimientos junto a voluntarios, exrepartidores y familias beneficiadas. La noticia corrió por los barrios. Un heredero caído que había conocido el hambre y ahora construía esperanza. Los medios comenzaron a interesarse. Algunos lo llamaban el millonario arrepentido. Rodrigo no se preocupaba por las etiquetas. Cada ladrillo colocado, cada sonrisa recuperada, era más valioso que cualquier titular. La reconciliación con los recuerdos. Una tarde, mientras supervisaba la obra, se encontró con Rafael, su viejo amigo del restaurante.
Rafael estaba demacrado, víctima de malas decisiones y deudas. ¿Tienes un lugar para alguien como yo?, preguntó con voz rota. Rodrigo lo miró en silencio. Recordó las risas crueles, el champán derramado, la humillación, pero también recordó lo que había aprendido. Nadie está más perdido que aquel al que no se le ofrece una segunda oportunidad. Claro que sí, respondió al fin. Aquí todos tienen un lugar. Rafael lloró como un niño, y en ese momento, Rodrigo comprendió que la esperanza no se construía solo con ladrillos, sino con perdón. La llama de la esperanza. Esa noche, de regreso en su apartamento sencillo, Rodrigo recibió un mensaje de doña Conceição. Gracias, hijo. Mi nieto ya corre por la casa. Dios te puso en nuestro camino. Rodrigo sonrió con lágrimas en los ojos. La semilla que había germinado en la pobreza ahora florecía en esperanza. Ya no era el heredero arrogante ni el repartidor humillado. Era un hombre nuevo, dispuesto a transformar el sufrimiento en vida para miles de personas. Y mientras la ciudad dormía, supo que aquella misión sería su legado más grande. No una fortuna, sino una comunidad donde nadie volviera a sentirse invisible. 5 años habían pasado desde aquella noche en el restaurante Bella Vista, la noche en que un padre disfrazado de viejo inútil le mostró a su hijo el espejo más cruel. Desde entonces, la vida de Rodrigo había cambiado de raíz, y con ella, la vida de miles de personas. El legado en construcción. La 10ª comunidad Nuevo Amanecer abría sus puertas ese día. Un complejo lleno de viviendas modestas pero dignas, con huertos, talleres de capacitación y escuelas donde los niños aprendían con sonrisas que nunca habían conocido. Rodrigo recorría los pasillos rodeado de familias que lo miraban con gratitud. No había alfombra roja ni flashes de cámaras. Había tierra en las manos, risas en el aire y esperanza en cada esquina. Francisco, su padre, lo observaba desde la distancia. Orgulloso, con los ojos brillantes, veía en Rodrigo no al hijo que lo había avergonzado, sino al hombre que había logrado algo mucho más grande que cualquier imperio de negocios. Un legado de compasión. El reencuentro con el pasado. Entre la multitud, Rodrigo distinguió un rostro conocido. Rafael, su antiguo amigo, el que había reído de la humillación en el restaurante, estaba allí. Ya no era el hombre arrogante de antes. La vida lo había golpeado con la misma dureza con la que él había golpeado a otros. Ahora colaboraba en los talleres de carpintería de la comunidad. Nunca imaginé que acabaría aquí, le dijo a Rodrigo con voz quebrada. Pero gracias a ti sigo vivo. Rodrigo lo abrazó sin rencor. No gracias a mí. Gracias a que decidiste darte una segunda oportunidad. El pasado ya no dolía como antes. Ahora era la raíz de algo nuevo. El reconocimiento de Francisco. Esa tarde, durante la ceremonia de inauguración, Francisco subió al escenario improvisado. No llevaba traje, solo una camisa sencilla. Tomó el micrófono con manos firmes y habló con una voz que aún imponía respeto. Hace años, mi hijo me llamó viejo inútil, y yo creí que lo había perdido para siempre. Hoy, viendo todo lo que ha logrado, debo confesar que estaba equivocado. No era inútil. Estaba perdido. Y tuvo el valor de encontrarse. Las palabras hicieron eco entre los presentes. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Hoy no solo celebro la 10ª comunidad, continuó Francisco, celebro haber recuperado a mi hijo. Los aplausos resonaron como un río imparable. Rodrigo bajó la mirada con lágrimas resbalando por su rostro. El verdadero propósito. Al caer la noche, Rodrigo se sentó en el banco de madera frente a uno de los huertos comunitarios. Doña Conceição apareció, como siempre, con su sonrisa cálida. Gabriel, su nieto, corría alrededor con otros niños, sano, lleno de vida. ¿Recuerdas aquella primera entrega, hijo?, dijo ella. La recuerdo como si fuera ayer, respondió él, con una sonrisa emocionada. Ella lo miró con ternura. Ese día no solo me trajiste comida, ese día me trajiste esperanza, y desde entonces no has dejado de repartirla. Rodrigo se quedó en silencio. Comprendió que su verdadera misión no había sido heredar una fortuna ni restaurar su apellido,
sino entregar esperanza a quienes el mundo había decidido olvidar. El cierre del círculo. Antes de dormir, caminó hasta la oficina pequeña en la comunidad y abrió una caja de recuerdos. Allí estaba la fotografía de su infancia, mordiéndole un sándwich en brazos de su padre. La colocó sobre el escritorio junto a los planos de las futuras comunidades. Se miró en el espejo. Ya no veía al heredero arrogante ni al repartidor humillado. Veía a un hombre transformado por el dolor, el esfuerzo y el amor. Un hombre que había aprendido que la riqueza verdadera no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Rodrigo sonrió. El camino había sido largo, duro y lleno de lágrimas, pero al final había encontrado algo que el dinero nunca le dio, un propósito real. Y mientras la luna iluminaba la comunidad, supo que no importaba cuántos años pasaran, jamás volvería a ser el hombre que un día gritó, viejo inútil. Ahora era por fin un nuevo hombre. Amigos y amigas, esta historia no termina aquí. Cada capítulo que leíste fue más que ficción. Fue un espejo de nuestras elecciones, de cómo tratamos a los demás y del poder que tiene la redención. Ahora quiero invitarte a ser parte de esta historia. ¿Qué sentiste al ver a Rodrigo transformarse de un heredero arrogante a un hombre nuevo? ¿Qué harías tú si tuvieras que pasar por la misma prueba? ¿Qué enseñanza te llevas para tu vida o para tu familia? Deja tu comentario abajo. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos a quién puede inspirar a cambiar. Participa. Tu voz, tus reflexiones y tus emociones también forman parte de este relato. Entre todos, podemos construir algo parecido a lo que Rodrigo y Francisco levantaron, una comunidad de segundas oportunidades, de amor y de esperanza. ¿Me cuentas tu parte de esta historia?